Muy buenas tardes, amables oyentes. Tenemos ya las 2:02 minutos de la tarde. Vamos a llevarles a ustedes, mis queridos amigos, primero que todo, disculpas por la interrupción de nuestra programación normal los días domingos y llevarles a ustedes la información sobre un equipo que se encuentra acá en el municipio Fernández Feo del Observatorio Social del Estado Táchira, la Universidad Católica de nuestro estado, ¿no? Un equipo multidisciplinario dedicado desde el día de ayer acá en nuestra zona a dictar el taller de periodismo como instrumento de sensibilización sobre la realidad de las personas con necesidad de protección internacional, amén de refrescar algunos conocimientos pues sobre el periodismo, ¿no? Cosa que le agradecemos altamente. Pero dejemos que sea la licenciada Jessie Aleta, licenciada en Ciencias Políticas, quien nos dé la información al respecto. Muy buenas tardes, gracias por el espacio, gracias a ustedes por ir a la actividad y gracias a las 16 personas que estuvieron presentes en esta bonita actividad. La universidad tiene una unidad de investigación, no es cualquier investigación, es una investigación con sentido social. Nuestro lema, de hecho, es que detrás de cada cifra hay una historia de vida, porque a nosotros como universidad no nos interesa dar un dato más o una cifra más, sino decir que los problemas sociales tienen nombre, tienen apellido, tienen rostro, son un sujeto. Y en función de eso, pues hemos venido haciendo una serie de actividades en todo el estado Táchira. Estamos en parte del estado Zulia, Mérida y en el Alto Apure. Son alrededor de 10 actividades las que estamos ejecutando y nuestros dos grandes grupos son los docentes y los periodistas, comunicadores sociales o comunicadores comunitarios. Porque bueno, el docente forma y el periodista informa. El periodista es la persona que viene a ser multiplicador de esta información y es un agente importante para la generación de opinión pública. Y creo que eso ha sido como el plus de esta actividad, porque de las 10 actividades la que más proyección tiene comunicacionalmente es esta, la de contar la frontera. Porque bueno, esa es la finalidad de esta actividad, que podamos ser multiplicadores de esto, que no se quede allí en esas 4 paredes lo que hablamos. Contar la frontera no es una actividad cualquiera. Contar la frontera es una actividad de sensibilización, aunque no hacemos dinámica o mayores reflexiones, el contenido va dirigido principalmente a eso, a sensibilizarnos en este tema de la realidad de las personas con necesidad de protección internacional. Muchos conocen la condición, pocos saben que es el término que se recibe. La persona con necesidad de protección internacional es la que sale de su lugar de origen porque sus medios y modos de vida están en riesgo. Entonces, en función de esto, o el eje transversal del proyecto es eso, sensibilizar en que hay personas en esta condición, que las tenemos cercanas y que hay otra realidad, que también nuestros hermanos venezolanos se están convirtiendo también en personas con necesidad de protección internacional. Tal vez las características sean distintas, pero es una condición que también se está dando en la actualidad y que pone en reto también a las organizaciones internacionales, porque bueno, hay como conceptos muy claros, una sistematización de algunas condiciones, pero la situación venezolana abre también ese panorama para entender un poco o se va más allá de esa regulación o de esas condiciones que están en la ley, y que bueno, que el venezolano difícilmente o no difícilmente, pero no tiene un perfil fijo para ser un refugiado como tal, y ya Manuel explicará un poco sobre ello, pero sí hay una realidad venezolana que de manera indirecta, pero también directa, se toca en el taller. Entonces, si bien el taller va enfocado a la realidad de las personas con necesidad de protección que tenemos aquí en Venezuela, pues todos los participantes pues también aportan en función de la realidad venezolana en otros países. Particularmente en esta actividad, nos vamos agradecidos, contentos por la participación. Puedo decir que estuvieron los mejores del Piñal, los mejores comunicadores del Piñal en esta actividad, y esperamos que se multiplique no solo la actividad, sino el mensaje. ¿Cómo se crea y qué tiempo tiene este equipo multidisciplinario? Bueno, el observatorio como tal inicia en el 2010, gracias a la idea del padre Arturo Sosa, hoy general de la Compañía de Jesús,
presidente actualmente también de la Unión de Provinciales a nivel mundial. El padre Arturo comienza junto con la profesora Neida Albornoz y Rina Mazuera, comienzan a diseñar esta intención de eso, de hacer un observatorio o hacer investigación con sentido social. La misión principal es ir a los 29 municipios y hacer el levantamiento de información. Nosotros tenemos cifras desde el 2010 de todos los 29 municipios del estado Táchira en alguna temática. Nuestra primera investigación fue violencia en la pareja y la última investigación que hicimos fue la experiencia de educar en frontera. Pero esta no hicimos una encuesta, sino que hicimos mesas de trabajo. Y en las mesas de trabajo los profesores comenzaron a contarnos su experiencia. Entonces el documento es muy interesante porque no tiene como una visión de expertos y autores reconocidos, sino que para nuestra base teórica la son los maestros de frontera. Y bueno, en estos 8 años pues tenemos diversas investigaciones, embarazo en adolescentes, la situación de derechos del niño, niña y adolescente, tenemos también vocación productiva, hicimos una investigación muy interesante sobre el contrabando en la frontera, pero lo hicimos desde un punto de vista institucional, porque la institucionalidad va más allá del buen funcionamiento de las instituciones. En la institucionalidad nos incluimos todos los actores. Entonces, tenemos ese tiempo, aspiramos seguir, ha tenido mucha receptividad y nos hemos diversificado en actividades. Ya no solo vamos a los municipios a levantar la información, sino que vamos, capacitamos, sensibilizamos y poco a poco nos hemos ido integrando. Nosotros cuando fuimos estudiantes fuimos encuestadores y hoy día que somos profesionales pues estamos ya como prestando nuestro servicio laboral allí. Contentos, creo que todos hacemos realmente lo que nos gusta, que no es solo investigar, sino que también es comunicar cada una de estas cosas que estamos haciendo en una zona de frontera. Vamos ahora a conversar con nuestro amigo Emmanuel Sandia. Él es abogado. Él nos va a hablar acerca, nosotros estuvimos conversando precisamente en estos 2 días, discutiendo algunos temas importantes, sobre todo de la coyuntura social en la frontera, cuando hoy en día se habla de desplazados, de refugiados. Emmanuel nos aclaró parte de estos conceptos. Emmanuel, para que entonces, a grosso modo, le expliquemos a nuestra colectividad de Fernández Feo de qué se tratan entonces este tipo de enunciados que a veces malinterpretamos o no conocemos, y sobre todo tomando en cuenta que, como decíamos al final el día de hoy, todos somos periodistas, digamos, sociales, porque todos tenemos un celular, todos pasamos información, pero a veces tergiversamos este tipo de palabras o de vocativos, que es importante entonces aclarar. Sí, bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecidos por el espacio, agradecidos por la receptividad que hemos tenido de parte de todos los comunicadores de esta localidad. Y no solamente comunicadores, digamos, que hacen vida en radio, también tuvimos presencia de líderes comunitarios que a su vez nos ayudan a digamos, replicar el conocimiento que se ha trabajado. Bien lo decía usted, todos somos comunicadores, algunos se dedican a ello como profesión, pero en la actualidad que vivimos, el tema de redes sociales, de la posibilidad de difundir información de manera inmediata, pues ha abierto ese abanico de quién comunica. Sí, estuvimos trabajando sobre todo en el área jurídica, algo importante que es aclarar los términos, la terminología, los conceptos. Yo siempre lo digo, si uno tiene los conceptos claros, luego las características, las teorías, las consecuencias vienen dadas. Es importante primero destacar algo. Desde que somos chiquitos en el estado de Táchira se nos dice que somos un estado como característica principal de frontera. Si nosotros, tachirenses, asumimos esta condición de ciudadanos de frontera, podemos abordar de mejor manera nuestras problemáticas y a su vez solucionarlas. Por ello es importante difundir y promover estos valores de ciudadanía fronteriza, que muchas veces se nos vende que en la frontera solo pasan cosas malas, pero también pasan cosas muy buenas. Y nosotros somos testigos de las cosas buenas que pasan en la frontera, porque el día de ayer y el día de hoy estuvimos replicando conocimientos, estuvimos llevando a la academia a la comunidad. Con respecto a los términos, en la actualidad he venido percibiendo un fenómeno interesante, o bueno, a debatir sobre los medios y el rol de los medios en medio de la crisis migratoria venezolana. Siento que ahí abunda la información, que hay sobreinformación y muchas veces los términos se usan de manera inadecuada. Por ello lo importante de aclarar ciertos términos que nos dan luces de qué es la migración venezolana. En primer lugar, con respecto a la migración, es un término que da cuenta de una condición natural del ser humano.
Un migrante es una persona que se moviliza, que se desplaza, que se mueve. En este sentido, los migrantes tienen muchos apellidos. Hay migrantes económicos, que quizás es el principal motivo que genera la migración venezolana. Además, hay migrantes forzados, hay migrantes regulares, hay migrantes irregulares, hay migrantes estacionales, pendulares, y voy por partes. Un migrante estacional es aquella persona que se mueve de un país, dura un tiempo allí, se estaciona y luego se mueve a otro. Un migrante pendular, los tachineses somos migrantes pendulares por excelencia, va y viene, es decir, cruza el límite fronterizo, hace alguna cuestión, alguna diligencia, comprar medicamentos, comprar alimentos y regresa. De igual modo, en cuanto a lo regular e irregular, tiene que ver con el hecho de que la persona entre o salga de manera legal cumpliendo los requisitos que están establecidos por ambos estados. Lo que hay que diferenciar y la importancia, lo que quiero que quede claro y se transmita, es que no es lo mismo un migrante que un refugiado. Muchas veces se dice que los venezolanos son refugiados. Hace meses tuvimos la confusión del ACNUR, que instó a los estados latinoamericanos a que reconozcan a los venezolanos como refugiados, lo que no quiere decir que sean refugiados. ¿Por qué? Porque sencillamente un refugiado, en primer lugar, es una persona que no decide migrar, no lo decide, se ve obligado a partir de su país de origen por motivos de persecución de raza, religión, sexo, motivos políticos, etc. Y en este caso es importante dejar claro que para ser refugiado se tiene que ser reconocido por el estado en que usted se encuentre. Entonces, digamos, quedaría claro diciendo que todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados. Es importante un poco para ir contextualizando y llevando al día a día de lo que estamos viviendo en los últimos días. Por ejemplo, se ha visto mucho que personas que vienen del estado de Aragua, de Miranda, de Caracas, llegan acá a nuestro municipio Fernández Feo por un tiempo determinado, pasan a Cúcuta, regresan al municipio, se van hacia sus ciudades de orígenes. Eso también tiene un nombre, ¿no? Acláranos un poco cómo debemos nosotros actuar, cuál debe ser como ciudadanos de acá de Fernández Feo, porque bueno, no hay que, hablábamos de los prejuicios, hay muchos prejuicios. De repente decimos, no, como una persona del centro, es un malandro, es una persona que viene a robar, etcétera. ¿Qué podrías aclararnos en cuanto a ese contexto? Uno de los grandes males de nuestras sociedades modernas es justamente el etiquetamiento, la estigmatización, los prejuicios, ese juicio que se hace antes de conocer algo o a alguien. En nuestro caso, nuestros migrantes venezolanos están sufriendo mucho en el exterior por los prejuicios, y pareciera un sinsentido que los migrantes en el país, que quienes se mueven dentro del país, sufren lo mismo por nosotros mismos, por nuestra sociedad. Es importante decir que la migración venezolana tiene varios caracteres, varios modos, varios tipos de migración. Hay una muy particular que afecta sobre todo a nuestras ciudades y localidades fronterizas, y es lo que se conoce como el desplazamiento interno. Evidentemente eso da cuenta de una persona que no sale de su país de origen, que se mueve dentro de su país. Y sin duda usted lo decía bien, en los últimos meses, en los últimos años, se ha visto este fenómeno de personas que viven en el oriente del país, Maturín, Puerto Ordaz, en diversos estados de la zona oriental, y además que viven en los estados y ciudades del centro del país. Sabemos que la cosa y la situación no está tan fácil allá, los números, los índices, las estadísticas lo dicen, es más difícil conseguir productos en estas zonas porque sin duda no tienen la posibilidad de adquirirlos en la frontera colombo-venezolana. Nosotros sí, la tenemos, por allí es un elemento positivo que agradecer del hecho de ser ciudadano de frontera. Por ello estas personas se movilizan, se mueven para estas zonas, y muchas veces los choques culturales son naturales. O sea, alguien que ha vivido toda su vida en Caracas, en Maracay, en Valencia, tiene un modo de hacer las cosas. Quien ha vivido en el Piñal, quien ha vivido en esta zona toda su vida, tiene otro modo distinto. Y la importancia es reconocer nuestras diferencias, pero además articularlas, integrarlas. Además va con el nombre de la radio en la cual nos encontramos, ¿no? Integración. Justamente eso es lo que debe haber con las poblaciones que se mueven. Y la importancia es también promover valores como la hospitalidad. No hace falta, esperar a que la migración nos toque directamente para empezar a ser solidarios y hospitalarios con el que se va, con el que se mueve. También podemos ser receptivos con esta población venezolana que se viene a estas zonas por la posibilidad de adquirir de repente mejores condiciones de vida que en donde estaba viviendo anteriormente. Pero es importante entonces recibirlos, explicarles cómo son las cosas aquí, de qué manera se hacen, cómo son los modos, cuáles son los horarios, para que puedan entender, acoplarse y no chocar con los modos de proceder de alguien que vive en el Piñal.